Clara llevaba ya 3 meses trabajando como asistente administrativa en una gran empresa de distribución logística. Tenía 24 años y una energía inagotable que contagiaba a quienes la rodeaban. Su jornada empezaba siempre antes de que el sol se levantara por completo, y aún así llegaba al edificio con una sonrisa en los labios, saludando al personal de seguridad y tomando el ascensor con la carpeta de pedidos bien sujeta contra el pecho. Venía de una familia trabajadora, sabía lo que era ganarse cada centavo, y tenía claro que ese empleo era una oportunidad de oro para crecer, para avanzar, aunque tuviera que empezar desde lo más bajo. El edificio era imponente, con paredes de cristal y mármol pulido, y a pesar de que los ejecutivos vestían trajes que costaban más que todo su sueldo mensual, Clara nunca se dejó intimidar. Hacía su trabajo con eficiencia, y poco a poco, sin darse cuenta, se ganó el respeto de muchos. No era una mujer que llamara la atención por ostentación, pero sí por su actitud decidida, su manera firme pero amable de hablar, y esa risa franca que estallaba cuando algo la sorprendía de verdad. Fue en una de esas mañanas apresuradas cuando lo vio por primera vez. Un chico de aspecto despreocupado entró por la puerta lateral, empujando una carretilla con cajas, el uniforme azul de repartidor algo arrugado, el cabello rebelde bajo una gorra con el logo de la empresa. No lo había visto antes, lo que era raro en un lugar donde todo el personal parecía conocerse. Él le sonrió al cruzarse con ella, una sonrisa rápida, casi tímida, pero auténtica. Clara respondió con un gesto de cabeza, sin detenerse, aunque algo en esa mirada fugaz le quedó grabado el resto del día. A partir de entonces, comenzó a verlo con más frecuencia. Siempre llegaba con algo entre manos, moviéndose entre pasillos y oficinas, cargando cajas o documentos, saludando a unos y otros con una familiaridad que Clara no lograba descifrar. Él también comenzó a buscarla con la mirada, como si esperara cruzarse con ella. A veces compartían el ascensor y hablaban de cosas triviales, el clima, el tráfico, el café de la máquina que ambos odiaban. Clara lo encontró simpático, aunque un poco extraño. No parecía encajar del todo con los demás chicos del almacén. Su forma de hablar, sus modales, incluso la manera en que observaba todo a su alrededor, con una mezcla de ironía y curiosidad, lo hacían parecer fuera de lugar. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó ella un día, mientras esperaban que la impresora dejara de hacer ruido. Mateo, respondió él, con una media sonrisa. ¿Y tú? Clara. Bonito nombre. ¿Te queda bien? Fue la primera vez que él dijo algo que la hizo sonrojarse. Mateo tenía una forma de hablar que parecía casual, pero que siempre dejaba una impresión duradera. No intentaba impresionarla, no coqueteaba abiertamente, pero era claro que le gustaba hablar con ella. Y poco a poco, sin que Clara pudiera evitarlo, empezó a esperarlo. A mirar de reojo cuando escuchaba pasos en el pasillo. A sonreír inconscientemente cuando él aparecía con sus cajas o papeles o simplemente con alguna excusa para estar cerca. Lo que Clara no sabía, lo que nadie parecía saber, era que Mateo no era un simple repartidor. Su nombre completo era Mateo Dávila, y era el hijo menor de Gustavo Dávila, el presidente y fundador de la empresa. Había vuelto de Europa hacía apenas unas semanas, y por decisión propia, quiso incorporarse de incógnito en las operaciones de base, lejos del despacho de lujo que su apellido le aseguraba. Quería ver la empresa desde abajo, entenderla antes de heredarla. Era su forma de rebelarse contra una vida que ya venía escrita. Por eso, ni su padre ni nadie del consejo mencionaban quién era. Mateo se movía como uno más, y solo los más antiguos del personal reconocían su apellido, pero sabían mantener la boca cerrada. Clara, por su parte, seguía con su rutina, ajena a todo, sintiéndose cada vez más intrigada por ese chico que no parecía encajar pero que, sin embargo, parecía comprenderla como nadie. Sus conversaciones, cada vez más largas y menos superficiales, se convirtieron en el momento favorito de su jornada. Mateo le preguntaba por sus sueños, sus gustos, su historia, y escuchaba con una atención que desarmaba. Clara se abría sin darse cuenta, y en ese intercambio cotidiano, inevitable, nació algo que empezaba a doler si no lo veía durante el día. Y así, entre pasillos, papeles y silencios compartidos, comenzó una historia que ninguno de los dos esperaba vivir. Los días pasaron como hojas empujadas por el viento, uno tras otro,
sin que Clara pudiera detenerse a pensar en qué momento exactamente Mateo se había vuelto parte de su rutina, de su mundo. No era algo planeado, no había una intención consciente en ello. Simplemente sucedía. Cada día encontraba una excusa para verlo, aunque fuera por unos minutos. Y él parecía hacer lo mismo. Había una complicidad muda entre los dos, una especie de juego sin reglas en el que cada encuentro casual se sentía necesario, como si el día no estuviera completo sin ese cruce de miradas, ese saludo cargado de una chispa que ninguno se atrevía a nombrar. Mateo, por su parte, se debatía en una contradicción constante. Nunca pensó que su experimento, infiltrarse como uno más, lejos de los privilegios de su apellido, terminaría enredado en algo tan personal. Al principio, todo fue una decisión estratégica, una forma de desafiar a su padre, de ganarse un lugar legítimo dentro del imperio familiar. Pero luego apareció Clara. Y todo cambió. Su presencia desarmó cualquier cálculo, cualquier agenda. Se sentía libre con ella, auténtico, lejos de las sonrisas falsas y las reuniones llenas de protocolos que había conocido toda su vida. ¿Alguna vez has querido dejarlo todo y empezar de cero en otro lugar? Le preguntó Clara una tarde, mientras compartían un café en la terraza trasera del edificio, donde casi nadie iba. Mateo la miró por un segundo, sorprendido por la pregunta, antes de asentir lentamente. Más veces de las que te imaginas, respondió. Pero siempre hay algo que te ata. A veces es la familia. A veces la culpa. Clara lo miró de reojo, con una sonrisa apenas perceptible. Yo pensé que eras más libre que eso, dijo. Pareces un tipo que hace lo que quiere. Él se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. No sabes lo mucho que me gustaría que eso fuera cierto. En ese momento, Mateo quiso decirle la verdad. Quiso romper la ilusión, confesarle quién era realmente, contarle que su apellido estaba en la placa dorada del despacho principal, que tenía un sueldo ridículo solo por formalidad y que su experiencia como chico de los recados era una decisión voluntaria. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que Clara lo miraba, con honestidad, con confianza. Tal vez fue el miedo de perder esa mirada si ella supiera la verdad. Por su parte, Clara cada vez sentía más difícil mantener la distancia. Al principio pensó que era solo una atracción pasajera, una simpatía sin mayor profundidad. Pero no. Había algo más. La forma en que Mateo la escuchaba, como recordaba detalles que ella decía al pasar, como siempre parecía saber cuando algo no andaba bien. Era como si él habitara el mismo ritmo que ella, sin necesidad de explicaciones. Un viernes por la tarde, después de una semana especialmente caótica, Clara bajó al sótano para buscar unas carpetas extraviadas. Las luces parpadeaban y el olor a humedad era intenso. Mientras revisaba los estantes metálicos, una voz familiar la sobresaltó. ¿Perdiste algo o estás buscando una excusa para escapar de la oficina? Clara se giró y lo vio ahí, apoyado en el marco de la puerta, con las mangas arremangadas y la misma sonrisa de siempre. Tal vez ambas cosas, respondió ella, soltando una risa. Este lugar parece una película de terror. Si llega un asesino enmascarado, lo enfrentaré con una carpeta de facturas vencidas. Ella se rió con más fuerza esta vez, mientras él se acercaba y comenzaba a ayudarla sin que se lo pidiera. Los dos trabajaron en silencio un rato, codo a codo, hasta que las manos de Mateo rozaron las suyas al tomar el mismo archivador. Fue un segundo. Un simple contacto. Pero el tiempo pareció detenerse. Clara levantó la vista y se encontró con los ojos de él, tan cerca que pudo sentir su respiración. No dijeron nada. No hacía falta. El silencio lo dijo todo. Él se inclinó, despacio, como si le pidiera permiso con cada centímetro. Ella no se apartó. Y cuando finalmente sus labios se encontraron, no fue un beso torpe ni precipitado. Fue un beso que parecía haber estado esperando desde siempre, contenido en cada palabra, en cada mirada, en cada pausa compartida. Cuando se separaron, ninguno quiso hablar. A veces las palabras sobran, y esa era una de esas veces. Clara salió del sótano con el corazón latiendo a toda velocidad,
como si algo irreversible hubiera sucedido. Mateo la vio irse con una mezcla de euforia y temor. Sabía que tarde o temprano tendría que contarle la verdad. Pero, aún no. No hoy. No cuando por fin ella lo había besado como si él fuera solo Mateo, el chico del café malo y los papeles desordenados. No el heredero. No el hijo del jefe. Y mientras la puerta del ascensor se cerraba, ambos supieron que, a partir de ese momento, nada sería igual. La semana siguiente amaneció envuelta en una extraña calma, de esas que anteceden a los cambios más grandes sin dar aviso. Clara intentó concentrarse en su trabajo, pero todo parecía desplazado, como si su rutina ya no encajara en el molde habitual. El beso con Mateo no había sido una simple chispa, sino una pequeña explosión que desacomodó todas sus certezas. Lo recordó 1000 veces, repasando cada instante, su respiración, el calor de sus labios, la forma en que la miró antes y después. Era un recuerdo que se le colaba en la cabeza incluso en medio de las tareas más mundanas. Mateo, por otro lado, desapareció por un par de días. No lo vio en los pasillos ni en el comedor, tampoco en la terraza donde solían cruzarse con un café. Clara no quiso admitirlo, pero su ausencia la inquietó. Pensó en si habría hecho mal en corresponder al beso, en si él se habría arrepentido. Y con esa duda palpitándole en el pecho, comenzó a armar una coraza silenciosa, como quien se prepara para recibir una noticia que no quiere escuchar. Pero entonces, un miércoles cualquiera, Mateo volvió a aparecer. ¿Te escondías? Fue lo primero que ella le dijo, cruzada de brazos, con una mezcla de alivio y enojo apenas contenido. No, respondió él, serio, sin su típica sonrisa. Pero necesitaba pensar. Ella frunció el ceño, esperando algo más. Mateo bajó la mirada y luego la sostuvo con firmeza. No me arrepiento de lo que pasó, Clara. Solo, me di cuenta de que las cosas se están volviendo importantes. Y cuando algo empieza a importar, uno también empieza a tener miedo. Ella lo observó en silencio, y por primera vez notó que debajo de ese aire relajado y bromista, había un tipo lleno de contradicciones, alguien que luchaba con sus propias decisiones. Eso no la asustó, al contrario, lo sintió más humano. Más real. Yo también tengo miedo, Mateo, dijo al fin. Pero eso no significa que vaya a salir corriendo. Él sonrió entonces, apenas, como si sus palabras fueran un ancla. Y desde ese momento, sin decirlo, comenzaron a verse con más intención. Almuerzos compartidos en la parte trasera del edificio, paseos cortos después del trabajo, mensajes que llegaban en horarios extraños pero siempre lograban arrancar una sonrisa. No era una relación formal, aún no tenía nombre, pero ambos sabían que algo se estaba gestando, algo que crecía día a día, más allá de su voluntad. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Clara le habló de su familia. De su madre, que trabajaba como costurera desde que su padre los dejó. De su hermano menor, que aún estudiaba en secundaria. De cómo cada mes organizaba su sueldo para que no faltara nada en casa. Mateo escuchó con atención, en silencio, como siempre, sin interrumpirla. A veces pienso que nunca voy a salir de donde estoy, confesó ella, mirando las hojas caídas en el suelo. Que siempre voy a estar remando contra la corriente. Mateo se detuvo, la miró y le tomó la mano. No estás sola, le dijo simplemente. Y Clara supo que lo decía en serio. Pero esa misma noche, en una reunión privada en la mansión de los Dávila, su padre lo encaró. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta farsa?, le preguntó el viejo Gustavo, un hombre de voz grave y presencia imponente. Ya es suficiente de juegos. No puedes seguir revolcándote con el personal. No es un juego, respondió Mateo, sin titubear. No estoy fingiendo nada. Estoy conociendo la empresa desde adentro, como acordamos. Y Clara no es el personal. Es una persona. Una mujer increíble. ¿Una mujer increíble a la que no le has dicho quién eres? ¿Eso te parece justo? Mateo apretó la mandíbula. Su padre tenía razón, pero decir la verdad significaba arriesgarlo todo. No solo su vínculo con Clara,
sino también su decisión de ser algo más que el hijo del jefe. Él quería que lo vieran por quien era, no por su apellido. Y sobre todo, quería que Clara lo eligiera por lo que había conocido de él, no por lo que tenía. Pero sabía que el tiempo se le agotaba. La verdad siempre encuentra su camino, y ese camino ya se acercaba con pasos firmes. Días después, una conversación entre dos empleadas, apenas un murmullo en un pasillo, llegó a oídos de Clara. ¿Supiste que el chico nuevo del almacén es el hijo de don Gustavo?, dijo una, sin imaginar que Clara pasaba justo al lado. ¿Qué? ¿Mateo? ¿Estás segura? Completamente. Mi prima trabaja en contabilidad. Él está de incógnito. Una especie de entrenamiento interno o algo así. Clara se quedó paralizada. El mundo pareció girar más lento durante unos segundos. Sintió el corazón golpearle las costillas como un tambor. Mateo, el hijo del jefe. Y ella, la chica que pensaba que por una vez en la vida estaba comenzando algo limpio, verdadero. No supo cuánto tiempo se quedó ahí, sin moverse. Solo sabía que algo dentro de ella se había roto. No por lo que Mateo era, sino por lo que no había dicho. Y mientras el murmullo se perdía en el eco de los pasillos, Clara supo que no podía mirar a Mateo con los mismos ojos. No sin respuestas. Clara no fue a buscarlo ese día. Tampoco contestó sus mensajes. Algo en ella se replegó, como si su cuerpo actuara antes de que su mente pudiera poner en palabras lo que sentía. El silencio fue su forma de procesar la mezcla de emociones: sorpresa, decepción, rabia, y lo más difícil de todo, tristeza. Porque en el fondo, muy en el fondo, le dolía no quién era Mateo, sino lo que había callado. El silencio que se interpuso entre ellos de repente pesaba más que cualquier mentira. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama pensando en cada conversación que habían tenido, en cada gesto de él, en cada detalle que ahora cobraba otro significado. ¿Había sido sincero en todo lo demás? ¿La había elegido desde su verdad o desde la comodidad de alguien que jugaba a ser otro? Al día siguiente, Clara llegó al trabajo con una expresión distinta. Su sonrisa habitual había desaparecido y sus pasos eran más firmes, casi duros. Cuando Mateo apareció en la terraza, con sus ojos brillando de alegría al verla, se encontró con una mirada que no esperaba. Clara no esperó a que hablara. Así que el chico de los recados resultó ser el hijo del jefe, dijo con voz neutra, cruzada de brazos. Mateo se quedó helado. No fingió sorpresa. Solo bajó la vista, exhaló lentamente y asintió. Quería decírtelo, Clara. Muchas veces. Pero cada vez que iba a hacerlo, tenía miedo de que todo cambiara. Y cambió igual, ¿no? Ella rió, pero sin alegría. No por lo que eres, Mateo. Cambió porque no confiaste en mí. Me hiciste sentir que compartíamos algo sincero, cuando en realidad, tú tenías un papel que yo no conocía. Y yo no quiero sentirme parte de un engaño. Él se acercó, lento, sin atreverse a tocarla. Nada de lo que viví contigo fue una mentira. Te juro que cada palabra, cada beso, cada risa fue real. No soy distinto de lo que viste. Solo omití algo porque, por primera vez en mi vida, sentí que alguien me miraba sin filtros. Y me aferré a eso. Me aferré a ti. Clara lo miró a los ojos. No dudaba de sus sentimientos. No era eso. Pero lo que dolía era la ausencia de verdad cuando más lo necesitaba. Era esa grieta que se había abierto sin previo aviso. Necesito tiempo, dijo, alejándose un paso. No porque no te quiera, Mateo. Sino porque necesito volver a creer en ti. Y eso no se recupera de un día para el otro. Él asintió, en silencio. No intentó detenerla. Los días siguientes fueron extraños. Se cruzaban, se miraban, pero no se hablaban. El silencio volvió a instalarse, esta vez como una barrera incómoda. Clara se sumergió en su trabajo con más fuerza que nunca. Mateo, en cambio,
comenzó a asumir su verdadero lugar dentro de la empresa. Ya no llevaba cajas. Lo empezaron a ver en reuniones, de traje, con una postura distinta. Pero sus ojos seguían siendo los mismos cuando miraban hacia donde ella estaba. Una tarde, Clara recibió un sobre sin remitente. Dentro había una hoja escrita a mano, con la letra de Mateo. No puedo cambiar cómo empezó esto, pero sí puedo decirte que me enamoré de ti siendo la versión más honesta de mí que he conocido. No con trajes. No con títulos. Solo como Mateo. Ese que compartió cafés malos, chistes tontos y silencios contigo. No espero que me perdones hoy. Solo quería que supieras que lo que más me importa, no es el lugar que ocupo en esta empresa, sino el lugar que tú ocupas en mí. Ella leyó esa carta una y otra vez durante horas. La guardó en su bolso, y luego en su cajón, como si no estuviera lista para soltarla pero tampoco para responder. Había amor, sí. Pero también miedo. Un miedo tan humano como el amor que lo había provocado. Sin embargo, algo en su corazón comenzó a ceder. Porque si algo sabía Clara, era que no existe amor verdadero sin verdad. Y aunque la de Mateo hubiera llegado tarde, era real. Palpable. Y aún dolía, pero no como una herida abierta, sino como una cicatriz que empezaba a sanar. El invierno llegó temprano ese año, como si el clima supiera que las emociones también se habían enfriado. Clara salía cada mañana envuelta en su abrigo de lana gris, con la bufanda cubriéndole casi hasta los ojos, y caminaba con paso firme por las calles aún oscuras. El trabajo seguía siendo su refugio, aunque ya no lo habitaba con la misma ligereza. Mateo seguía allí, en los pasillos, en las reuniones, en los silencios, pero ya no estaban juntos. No como antes. Sin embargo, algo había cambiado. Don Gustavo, el dueño de todo, el hombre al que Clara solo había visto una vez desde lejos, la llamó inesperadamente a su despacho. Ella entró nerviosa, sin saber qué esperar. El lugar era amplio, con muebles de madera oscura y un ventanal imponente desde donde se veía la ciudad. Señorita Rivas, dijo él, sin rodeos. Sé que conoce a mi hijo. Y sé que, por razones personales, su desempeño en las últimas semanas ha sido irregular. Clara se tensó. Iba a defenderse, pero él la detuvo con un gesto. No estoy aquí para cuestionarla. Al contrario. Quería decirle que he seguido su trabajo de cerca. Y es excelente. Incluso en circunstancias complejas. Ella asintió, desconcertada. Gracias, señor. Hago lo que puedo. Lo hace muy bien, agregó él, bajando la voz. Y aunque no acostumbro a involucrarme en asuntos personales, quiero pedirle algo, no juzgue a Mateo con los ojos del mundo en el que él nació. Ese chico ha intentado alejarse de las comodidades para saber quién es de verdad. Usted lo conoce mejor que nadie en este lugar. Clara salió del despacho más confundida de lo que había entrado. No porque dudara de lo que sentía, sino porque empezaba a comprender que Mateo también había estado librando su propia batalla. Y que, quizás, no había sido tan injusto su silencio como ella pensaba. A veces, cuando uno teme perder lo único real que ha encontrado, guarda silencio para conservarlo, aunque eso lo termine alejando igual. Esa noche Clara fue a caminar sola, como hacía de niña cuando algo la superaba. El viento helado le golpeaba el rostro y las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos del asfalto. En un momento se detuvo frente a una pequeña librería que siempre cerraba tarde. En el escaparate había un cartel que decía, no hay verdad sin riesgo. No hay amor sin entrega. Y lo supo. Sabía que seguir lastimándose con el recuerdo de la omisión no la llevaría a ninguna parte. Que si quería respuestas, tendría que salir de esa tierra media entre el orgullo y el miedo, y hablar. Porque el amor, cuando es verdadero, también necesita valentía. Al día siguiente, antes de que empezara su turno, Clara fue al despacho de Mateo. No al del chico de los recados. Al del hijo del jefe. Él estaba solo, revisando unos papeles con gesto serio. Cuando la vio, se levantó de inmediato, como si aún no creyera que ella había cruzado esa puerta.
¿Podemos hablar?, preguntó ella, con voz firme. Mateo asintió en silencio. Ella cerró la puerta tras de sí y caminó hacia el centro de la sala. Leí tu carta, comenzó. Y he pensado en muchas cosas. En lo que fuimos, en lo que no fuiste capaz de decirme, en lo que yo tampoco supe pedir. Me dolió, sí. Pero también entendí que tú tenías tus razones. Y que, a pesar de todo, lo que compartimos fue real. Él la miró, con una mezcla de alivio y culpa en los ojos. No me importa el apellido, Mateo, dijo Clara, dando un paso más cerca. Me importa lo que eres cuando estás conmigo. Y aunque no sé si estoy lista para volver a lo de antes, sí quiero intentarlo. Pero esta vez con la verdad sobre la mesa. Mateo respiró hondo. Se acercó, con ese cuidado que uno tiene cuando teme romper algo valioso. Te lo juro, Clara. Todo lo que viene de ahora en adelante será con verdad. No más máscaras. No más títulos. Solo tú y yo. Ella lo miró en silencio. Luego, lentamente, extendió la mano. Entonces empecemos de nuevo, dijo, con una media sonrisa. Hola. Soy Clara Rivas. Administrativa, fan del café fuerte y las novelas largas. A veces impaciente, a veces insegura. Pero siempre sincera. Mateo sonrió, emocionado, y tomó su mano con ternura. Encantado. Mateo Dávila. Aprendiz de todo, hijo de alguien importante, pero más feliz siendo solo Mateo. Fan de ti desde el primer día que me ofreciste café sin azúcar. Ambos rieron. El hielo, por fin, se había quebrado. Y así, en una oficina demasiado grande para dos personas y un par de verdades pendientes, comenzó algo nuevo. No desde la ilusión, sino desde la elección consciente. Clara y Mateo, con sus errores, sus miedos, sus pasados distintos, decidieron volver a intentarlo. Esta vez sin disfraces. Esta vez, de verdad. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. El reencuentro entre Clara y Mateo fue como una siembra en tierra recién removida, delicada, lenta, pero fértil. Ambos sabían que el amor no basta cuando se trata de construir algo duradero, hacía falta paciencia, voluntad y, sobre todo, confianza. Y esta vez, se la estaban ganando día tras día, con actos más que palabras. Comenzaron a verse fuera del trabajo, lejos de los pasillos y los murmullos. Elegían lugares simples, una cafetería escondida entre libros, una caminata por el parque, o el viejo cine de barrio donde se permitían compartir un poco de oscuridad sin necesidad de esconderse. Mateo, por fin, hablaba de su vida sin filtros. Le contaba a Clara sobre su madre, fallecida cuando él era niño, y cómo eso había cambiado la forma en que su padre lo crió, con exigencia, sin espacio para errores. Le confesó que siempre sintió que debía demostrar algo, incluso cuando no tenía claro a quién. Clara, por su parte, le abrió la puerta a su mundo real. Lo llevó a su casa, una tarde de sábado. Era un departamento modesto en una zona obrera, con muebles heredados y fotos familiares en cada rincón. Su hermano menor, Diego, la recibió con un abrazo efusivo y una mirada curiosa hacia Mateo. A pesar de su juventud, no tardó en captar lo que ocurría. ¿Así que tú eres, el Mateo?, preguntó, con una sonrisa ladeada. Depende, respondió él, sin perder la calma. ¿Cuál es tu veredicto? Diego se encogió de hombros, divertido. Por ahora, aprobado. Pero todavía te falta probar mi pizza casera. Si sobrevives, quizá tengas una oportunidad. La risa fue inevitable. Clara se sorprendió de lo fácil que era ver a Mateo encajar, sin pretensiones. Allí, en ese comedor lleno de historia y esfuerzo, él no era el heredero de una fortuna, ni el director en formación. Era solo un hombre que quería ser parte de algo real. Esa noche, al despedirse, Clara y Mateo se quedaron en la puerta, bajo el farol que chispeaba cada tanto. Nunca imaginé que te vería en mi casa, murmuró ella, cruzando los brazos por el frío. Ni que encajarías así de bien.
Es que contigo todo tiene más sentido, respondió él, acercándose. Me haces querer quedarme. No por comodidad, sino porque siento que aquí es donde realmente soy yo. Ella lo miró, con los ojos brillantes. Y por primera vez en semanas, lo besó sin temor. Fue un beso cálido, profundo, lleno de la promesa de un amor que ya no tenía que esconderse. A partir de entonces, la relación floreció en la luz. No sin tropiezos, claro. Algunos compañeros de trabajo empezaron a murmurar al notar la cercanía entre ellos. Las miradas inquisitivas y los comentarios velados se hicieron más frecuentes. Clara, que siempre había sido reservada, empezó a sentirse incómoda. No por vergüenza, sino por injusticia. Había trabajado duro por cada ascenso, cada reconocimiento. No quería que pensaran que su cercanía a Mateo le facilitaba nada. Fue entonces cuando decidió hablar con recursos humanos. No para defenderse, sino para poner límites claros. No quiero ningún trato especial, dijo con firmeza. Mi trabajo habla por mí, no mi relación. Solo quiero que quede claro que no busco privilegios. Ni ahora ni nunca. Mateo la apoyó en cada paso. Incluso cuando su propio padre le sugirió, entre líneas, que era hora de que Clara ascendiera. Mateo se negó a influenciar en eso. Ella llegará sola, le dijo con serenidad. Y cuando lo haga, será por mérito, no por mí. Esa postura no hizo más que fortalecer la confianza entre ellos. Clara supo que, a pesar del entorno, podía seguir siendo ella misma. Y que Mateo, aun con todo su peso familiar, había elegido acompañarla sin eclipsarla. Un viernes por la noche, después de una jornada agotadora, Clara y Mateo se quedaron trabajando hasta tarde en la oficina. Cuando el edificio quedó casi vacío, él se levantó, caminó hasta su escritorio y dejó caer una hoja frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con una ceja alzada. Una idea, dijo él, mordiéndose el labio, nervioso por primera vez en mucho tiempo. Clara leyó en silencio. Era un proyecto conjunto, una propuesta para renovar el área de desarrollo interno, incluyendo programas de formación para empleados sin estudios universitarios. En la parte inferior, estaban sus dos nombres como responsables. ¿Quieres hacer esto conmigo? Quiero hacer todo contigo, dijo él, con honestidad cruda. Y no porque seas mi novia o lo que sea, sino porque confío en ti. Porque creo en lo que podríamos construir juntos, aquí y fuera de aquí. Clara lo miró largo rato. Sintió un nudo en el pecho, uno de esos que solo se forman cuando el corazón empieza a entender que no está solo. Entonces hagámoslo, respondió ella, con voz firme. Pero vamos paso a paso. Como todo lo nuestro. Mateo asintió. No necesitaba más. Porque a veces, los amores verdaderos no empiezan con fuegos artificiales, sino con miradas francas, silencios compartidos y decisiones conscientes. Y el de ellos, era de esos. De los que se eligen todos los días. La propuesta que Clara y Mateo impulsaron no tardó en generar revuelo dentro de la empresa. Algunos lo vieron como un gesto progresista y necesario, otros, con escepticismo, lo interpretaron como una maniobra de Mateo para justificar su relación. Pero a Clara no le importaba. Aprendió, a lo largo de esos meses, que las opiniones ajenas pesan menos cuando uno camina desde la convicción. El proyecto tomó forma con rapidez. Clara fue la responsable de coordinar las primeras reuniones con los empleados interesados. Se ocupó de hablar con cada uno, de escuchar sus historias, de entender sus deseos de crecer. Para ella, aquello no era solo una iniciativa laboral. Era una forma de devolver un poco de lo que la vida, y su esfuerzo, le habían permitido alcanzar. Mateo, por su parte, se encargó de abrir puertas. Habló con instituciones educativas, consiguió convenios, negoció becas. Pero lo hizo en segundo plano, dejando que Clara brillara. Porque lo había comprendido, amar también es saber cuándo dar un paso atrás para que el otro avance. Las semanas se transformaron en meses. Entre planillas,
reuniones y noches eternas preparando informes, el vínculo entre ambos se volvió más sólido que nunca. Ya no era un romance escondido entre cajas de archivo ni una llama temblorosa en medio de secretos. Era una construcción consciente, compartida. Clara y Mateo habían dejado de ser la empleada y el hijo del jefe, para convertirse en compañeros reales. En socios. En equipo. Una tarde, después de una presentación importante frente al directorio, Mateo se acercó a ella mientras recogían los documentos. Nadie más quedaba en la sala. ¿Te diste cuenta de lo que hiciste ahí dentro?, preguntó, mirándola con una mezcla de admiración y ternura. Clara se encogió de hombros. Solo presenté los resultados. No, insistió él. Les mostraste que sos más que competente. Que sos indispensable. Que nadie está aquí por casualidad. Ella lo miró, sonriendo con una mezcla de orgullo y emoción. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto, Mateo? ¿Qué? Darme permiso para confiar de nuevo. En vos. En nosotros. En mí misma. Él asintió, comprendiendo. Tomó su mano con suavidad. Gracias por no rendirte. Por volver. Ella apretó su mano con firmeza. Gracias por quedarte. Incluso cuando no era fácil. Aquella noche salieron a celebrar. No a lo grande, no con luces ni brindis rimbombantes. Fueron a una terraza pequeña, casi secreta, que daba a los tejados bajos de la ciudad. Clara se sentó con las piernas cruzadas sobre una manta, con una taza de té caliente entre las manos. Mateo se tendió a su lado, mirando el cielo sin estrellas, cubierto por las luces urbanas. ¿Te imaginaste alguna vez que todo esto iba a pasar?, preguntó él, con voz baja. Nunca, respondió ella, sincera. Si me lo hubieran contado, no lo habría creído. Un chico de los recados que resultó ser el hijo del jefe, y que al final fue mucho más que eso. Y una administrativa que terminó enseñándome todo lo que de verdad importa, susurró Mateo. Que el trabajo se puede heredar, pero la confianza se gana. Que el amor no se exige. Se construye. Se cuida. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego, él se giró hacia ella con algo distinto en los ojos. Una intensidad suave, pero decidida. ¿Clara? Sí. Sé que aún estamos creciendo, que tenemos mucho por delante. Pero quiero que sepas algo, no importa dónde estemos en 5, 10 o 20 años, quiero estar ahí contigo. A tu lado. No como jefe. No como socio. Solo como el hombre que te ama. Cada día más. Ella lo miró, con el corazón apretado de emoción. No necesitaba promesas grandes. Ya no. Lo que acababa de escuchar era suficiente. Entonces quédate, le dijo con una sonrisa pequeña, íntima. Y seguí caminando conmigo. Paso a paso. Él asintió. Y la besó. Ese beso no fue como los del principio. No fue torpe, ni nervioso, ni precipitado. Fue sereno. Profundo. Un beso de quienes ya no se buscan, sino que se encuentran. De quienes saben que el amor no es una meta, sino un trayecto. A veces incierto, a veces desafiante, pero siempre valioso. Y mientras la ciudad seguía latiendo debajo, entre luces, autos y edificios, dos almas compartían una verdad construida desde lo improbable, la certeza de que el amor puede nacer incluso en el lugar menos esperado, siempre que uno se anime a mirar más allá de las apariencias. Siempre que uno se atreva a elegir de nuevo, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Pasaron 3 años desde aquel primer encuentro entre bandejas de café y carpetas extraviadas. El tiempo, que a veces erosiona, en su caso fue cincel, modeló el vínculo entre Clara y Mateo con paciencia y profundidad, dejando marcas firmes en lugar de cicatrices. Clara ascendió por mérito propio. Con cada proyecto liderado, cada equipo que impulsó, su nombre empezó a sonar por los pasillos no como la chica del hijo del jefe,
sino como una figura respetada, admirada, imprescindible. Mateo, fiel a su palabra, se mantuvo a su lado sin interferir, con un apoyo constante pero silencioso. Aprendió a disfrutar del lugar que se había ganado por voluntad, no por herencia. El proyecto que construyeron juntos se convirtió en modelo para otras empresas del grupo. Se replicó en varias sucursales, y Clara fue convocada para hablar en conferencias. Ella siempre empezaba sus charlas igual: soy hija de trabajadores. Mi historia no empezó en una oficina, sino detrás de un mostrador. Pero alguien confió en mí. Y yo decidí confiar en mí misma. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Vivían en un departamento compartido, luminoso, lleno de libros, plantas y pequeñas rutinas que hablaban de un amor sin artificios. Los domingos, Mateo cocinaba pastas y Clara corregía informes sentada en el balcón. Por las noches, cuando el silencio era denso y la ciudad dormía, hablaban de todo: de política, de música, de sus miedos, de los hijos que quizás algún día tendrían. Nunca dejaron de recordar de dónde venían. Tampoco de reírse del comienzo improbable de su historia. A veces, cuando pasaban frente a la fotocopiadora donde se conocieron, Mateo murmuraba: «Todavía no puedo creer que pensaras que era un simple cadete». «Y yo no puedo creer que no me dijeras quién eras», le respondía Clara, entre risas. «Aunque si lo hubieras hecho, tal vez no estaríamos aquí». Entonces fue perfecto como fue. Una tarde de primavera, mientras caminaban por el parque donde solían escapar al inicio de su relación, Mateo se detuvo bajo el mismo árbol donde una vez le confesó su miedo a no ser suficiente. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. No había multitudes, ni cámaras, ni fuegos artificiales. Solo Clara, él y un cielo lleno de luz. «No necesito más certezas que esta», le dijo. «No quiero un sí que suene a cuento, sino uno que suene a elección. ¿Querés seguir eligiéndome? ¿Un día más, y otro, y todos los que vengan?» Clara no dijo nada al principio. Solo lo miró, como si en sus ojos buscara la misma verdad de siempre, la que había encontrado el día que decidió quedarse, a pesar de todo. «Sí», susurró, con una sonrisa tranquila. «Porque ya aprendí que lo verdadero no se impone. Se construye. Y esto que tenemos, Mateo, lo construimos juntos». Se abrazaron con la serenidad de quienes ya no tienen que correr para alcanzarse. Ya estaban del mismo lado. Y así, en medio de una historia que no empezó con promesas pero sí con una mirada honesta, se cerró un ciclo y se abrió otro. Clara y Mateo demostraron que el amor más fuerte no es el que llega con estruendo, sino el que se sostiene con decisiones diarias, con respeto, con verdad. Porque amar es eso, reconocer al otro tal como es, sin disfraces. Y elegir quedarse, cada día, aunque se conozcan todos los secretos. Sobre todo, por eso. Fin.